Marco, muchas gracias por la invitación aquí a tu casa, a tu caballeriza. Está bien bonito esto, ¿vale? Sí, señor. ¿Cómo está todo? Bien, por acá dándole, trabajando. Vamos a sentarnos para que conversemos de toros coleados. Así va a ser. Vale, pues. Empecemos diciéndole a todos nuestros amigos, ¿quién eres tú? Bueno, a todos los visualizantes del trabajo de acá de mi amigo Raúl Raúl Guevara y la gente del coleo. y el mundo del coleo de Eso, a la familia de los toros coleados. familia de todos los coleados de tiempos atrás, de tiempos de hoy en día, de futuro. Pues. Mi nombre es Marcos Pérez, nacido en el municipio de Guanare, en un caserío llamado El Rincón del Estado Portugués. De allí provengo yo desde mi crecimiento, desde mi nacimiento, junto a mi familia, donde me arriesgaron mis raíces de costumbres llaneras para iniciar lo que fue aprender del coleo, de ser un coleador de hoy en día. De lo que se lleva en las venas. De lo que se lleva en las venas, sangre de coleador, de llanero, pues, más que todo llanero, para que yo llegase a formarme como un coleador como tal. Te llegaste a la mano con el silbón por ahí en esa sabana. Pues mitos, leyendas de Guanarito, uno desde niño, pues todo el tiempo las ocurrencias, las vainas del silbón. El folclore. Del folclore, pues estaba uno asustado de niños en esa sabana, pues cualquier silbido que escuchaba uno relacionaba. No, le tenía miedo al silbón. No, pues sí. Coleaste mucho en la sabana. Mucho. Yo fui un coleador que no logré ir a campeonatos de esteta infantiles porque yo empecé ya de una edad como de 14, 15 años y empecé a colear. Fue en una finca donde trabajaba, me independicé de mi familia, me separé de 12 años y empecé a trabajar en una finca en Papelón. En Papelón. Allí el pueblo dulce. Allí duré un poco de años y fue coleando, ¿verdad? Bastante. Éramos un grupo como de 6 o 7 personas que salíamos, que éramos llaneros de la finca, pues. Y siempre, eso aparte y vaina, pues, tocaba colear, era enlazado, era colear. Yo largaba la soga y nadie. A que volviéramos al rebaño. Sí, señor. ¿Cuántos años tienes ahorita? Hoy en día tengo 35 años. 35 años. ¿Recuerdas la primera vez que entraste en una manga de coleo? Sí, señor. La primera vez que entré en una manga de coleo fue obra y gracia de mi abuelo, que ya no está conmigo, pero él fue el apoyo primordial de que yo me identificara con los caballos y entrara en una manga de coleo. Te apoyó siempre. Sí, fue el primordial apoyo porque yo quedé con mi mamá y el papá para mí era mi abuelo. Y él se le gustaba. Abuelo materno. Abuelo materno. Y me llevó a colear en el mismo pueblo donde yo vivía y hizo que yo me montara en un caballo y corriera esa manga de arriba abajo porque nunca agarraba la cola, pero ahí estaba. Ahí estaba, corriendo. Corriendo. ¿Y la primera vez que llegaste a quedar campeón en una de esas fiestas de pueblo? Ay, la primera. Yo me fui, después que él me metió mucho por allá, yo coleaba, iba así, después ya agarraba, tumbaba, pero no era ganador, pues no ganaba. Ya cuando me vine a la finca donde te dije que trabajé, ya ahí fui a un pueblo que llaman La Aduana. La Aduana, sí. Tenía una yegua de trabajar, que en ella trabajaba y coleaba y me adapté tanto a la yegua que era lo mejor, pues un coleador cuando se adapta a un caballo. Sí. No fuimos ese montón de coleadores a colear y me gané el coleo, me gané los toros coleados esa vez en La Aduana. ¿Qué edad tenías? Tenía aproximadamente unos 15, 16 años, algo así. Que me gané esos toros así, me quedé adicto. Inolvidables, por supuesto. Sí, fueron dos. Esa fue la primera vez y ya a raíz de eso el mismo chamo con que trabajaba en la finca hicieron las fiestas de Papelón, el 20 de agosto en Papelón y pues uno de niño pues venía Manota, venía Camarón el finado, Camaroncito, toda esa partida, Otero, Arrieta, Rafa Larriba, ellos eran un grupo grande y venían a colear una fiesta del pueblo. Una encerrona un día antes para ganarse cupo para el coleo grande, que era este otro fin de semana, para los toros coleados de la fiesta del pueblo, que era
no, los toros fueron el viernes, la encerrona, y ese otro día eran los toros millonarios. O sea que en la encerrona estaban eliminándose prácticamente. Prácticamente ganándose el cupo para ese otro día colear. Y yo coleé y esos toros también me los gané. ¿Cuántos puntos hiciste ahí? Hice 3 al primer toro y 3 al segundo toro. Me tocó fuerte porque en la última salida me tocó colear con Camarón, pues yo era admirador de él y me tocó ese día salir con él. Decirle, no señor, aquí estoy yo. Pero estaba muchacho. Y ellos en sí la encerraron, la agarraron como para meter, arreglar los postos, cargaban puro caballo nuevo, pues. Pero yo viéndolo de otra manera, pues yo quería era ganarme el cupo para colear en la. Claro, y le hiciste 3 puntos. 3 al primer toro y 3 al segundo toro. O sea que al Camarón le coleaste el toro 3 veces. Claro, yo cuando salgo con él, para mí en ese momento pensé que ese iba a ser un turno más difícil para mí, pero no fue así, porque el hombre andaba era haciendo su caballo, a lo mejor tendría unas 2 o 3 metidas, no le importaba agarrar la cola y no pone a pegar al caballo, y le agarró por allá la cola y lo peló, pues se me hizo, a la misma vez se me hizo más bien fácil de. Ajá, y tú oyendo todos esos cuentos, porque me imagino que con la edad que tienes no viste los toros de ayer. O sea, tú nunca coleaste un turno de 5 minutos, ¿o sí? Sí, los coleaste. Claro. Ah, ok. Sí. ¿Y cuando eso pagaban cuánto por una tarde de toros coleados? Yo recuerdo que yo me ganaba en esa finca, póngale que ahorita haciendo la conversión, o sea, yo duraba como un mes para recoger. Reuniendo para la inscripción. Para la inscripción. Al principio me tocaba así porque nadie me conocía, pues. El dueño de la finca pues era el que nos apoyaba casi con el carro, con los caballos, vaya muchacho, pero él tenía a su hijo que él era el que le pagaba los toros, y el hijo le gustaba era salir con nosotros, y yo hacía el esfuerzo y recogía la plata para salir con ellos a colear. Para colear con ellos. No te ibas a quedar por fuera ni de... No, dígame, éramos muchos, éramos como 5 o 6 que nos gustaba esa vaina. Y nos tocaba. Lo que tú recuerdas del coleo de ayer, ¿qué le pondrías al coleo de hoy? ¿Cómo así? O sea, tú coleaste cuando no existía aquella... Cuando no existía lo de hoy, pues la competición por los dólares, lo caro de un caballo, cargabas una yeguita de la misma finca, reunías de la mensualidad para pagar la inscripción. ¿Cuánto era? ¿100 bolívares? ¿150 bolívares? No recuerdo. Porque cuando yo coleaba era 50 bolívares la inscripción, 50 bolívares. Que estaba $1 a 4.30 de la época de los años 70 y tantos. ¿Ves? Entonces tú, ¿con cuánto reunías tú de la mensualidad para poder pagar la inscripción? No, es que de verdad no recuerdo, porque eso se cambió tanto que la semana yo recogía 3 semanas que me ganaba en esa finca un salario mínimo de un obrero para yo. ¿Eso eran los años? Póngale como 95 por ahí. No, más. Ya eso era como el 2002, 2000 para adelante. ¿Y cuándo quedaste campeón tú universitario? ¿No fue en el 18? En el 2018. En el 18. 2018 en la manga de San Felipe, la Pedro Maya de San Felipe. La Don Pedro Maya. Don Pedro Maya. ¿Y qué caballo cargaba? Cargaba una yegua de Jean-Pierre Fernández del grupo Benecer. Eran muchos caballos que tenían allí, pero mi compadre Otero, él toda la vida trabajó con él fue el coleador élite de Benecer, y entonces nosotros compartíamos mucho en Papelón. Él tiene su familia en Papelón, su casa en Papelón, y de verdad Otero fue uno de los que él y Carapacho fueron una de las personas que han ayudado a los que hoy en día son coleadores en Papelón. Y yo iba a colear para mi campeonato, yo tenía una yegua allá en Papelón que yo la tenía a mi gusto, ya el patrón el patrón me cargaba por ahí, me sacaba a colear y vaina, y él me preguntó, faltando como una semana, ¿vas a ir para el campeonato? Y como los caballos de Benecer estaban justamente ahí en Chivaco antes de llegar a San Felipe, yo le dije, sí, voy a llevar esta yegua. Y él se quedó pensando y le tocaba irse ese domingo a trabajar, y el lunes por la tarde me llamó, me dijo, compadre, véngase
véngase sin caballo y coleen los caballos que yo tengo aquí. Habló con el hombre y vaina. Cuando él me dio así, yo el martes en la mañana agarré el carro y me fui allá para Venezuela. Ahí conocí la gente, ahí monté como 3, 4 caballos y me dijo, no, esta es la que va a colear. ¿Y en ella coleé? No recuerdas el nombre de la yegua. Cariche llamaba la yegua. Cariche. Una yegua careta, una yegua alazana. ¿Terminaste con cuántos puntos? Yo terminé con 14 puntos y una nula. Pero yo agarré un 31C. Terminé ganando con 12 y 1. Con los artículos que agarré, terminando ganando. Pagaste el 31 y todavía quedaste campeón. Sí, señor. A mí me tocó de atrás para adelante, a mí me tocó ganar de atrás para adelante porque a mí el artículo me lo metieron en el primer día. Y ahí me tocó fue remontar. Alcanzar los que iban adelante. Ajá, y el que te dio guerra, con el que peleaste, este es el que tengo que derrotar. ¿Quién fue? Yo al último toro tenía que hacerle 4 puntos para poder ganar. Porque los alcancé, pero no tampoco tan cerca, tenía que hacerle 4 puntos cuando ellos salieron su última salida. Y fue a Chocorrales, andaba en Gallo Rojo. Esa vez. Tenía a Chocorrales y tenía a Humberto Ramos. ¿Quién era el otro? Eran 2 más que tenía ya, uno con 12 y 2 con 11. Y yo llevaba 8. 8 y 1 llevaba. Y le hice 4 al último. Lo sacaste de puerta y le hiciste 4. Yo lo saqué de puerta y antes de que ese toro ya a llegar al tapón, lo coleamos 3 veces. Lo coleé de puerta yo, lo agarró otro muchacho, lo coleó y lo agarré y lo coleé antes de entrar al tapón. Y en lo que giramos el tapón que salimos para acá ya era porque el hombre llevaba al toro para colearlo otra vez. Rindió mucho el tiempo, pero rindió porque yo saqué el toro y lo coleé muy rápido. Yo lo coleé, póngale que a 50 metros de que salió. Te imaginaste que estabas en Tame, por allá. En tierras colombianas. Con la zona. Sí. Ajá, y hablando de las tierras colombianas y la zona, tengo entendido que estás muy casado ya del otro lado allá. Coño, sí, ya tengo bastante años yendo a la tierra colombiana. Me gustó, o sea, en la sabana cuando yo empecé a colear allá con los muchachos que competíamos entre nosotros mismos, allá lo que caía al suelo no valía, ni costado valía, entonces obligatoriamente teníamos que hacerle filo lomo para decir, no, el refresco no nos ganamos nosotros, lo que apostábamos, había que hacer filo lomo, pues. Y ahí me costó bastante, pero de tanto insistí, aprendí. Y aparte de eso, como coleaba en pueblos así, mangas de madera, nos llevaban video. Y la única coleada validera era el filo lomo. Valía, y eso me ayudó mucho. Y yo agarré una cierta noción de que me gustaba hacer filo lomo. Y desde que empecé, después que llegué campeón nacional, que empecé a colear bastante por aquí, me metí mucho a colear los mano a mano, quise siempre ir a Colombia, hasta que un día se me dio la oportunidad y fui y gané. ¿Cuál fue esa primera vez y dónde fue? Eso fue, acá uno lo llama como en un caserío, una vecindad, allá lo llaman vereda. Eso fue una vereda entre Arauca y Cravo Norte. Ahí quedaba una vereda que hicieron una manga, se llamaba, no recuerdo, la zona la vereda llamaba como Bahía, algo así. Me llevaron. La manga de esa vereda eran unos sacos, como es una tela que ponen larguísima, no era ni de madera ni de tubo. Era una tela larguísima por este lado y otra por este lado, y ahí coleamos 100 y tanto, como 140 coleadores. Y empaté, quedé segundo. Me ganó un muchacho en el último toro con campanilla, me recuerdo. Quedamos él primero y yo de segundo. Ahí fue la primerita vez que yo fui a Colombia y salí con la noción de hacer una figura y al primer toro le metí campanilla. El doble filo lomo. El doble filo lomo. Le revolcaste el lomo 2 veces. 2 veces en la primera zona y después en segunda zona le metí filo lomo. Otro filo lomo. O sea que ahí hiciste, ¿qué? 55 puntos. El filo lomo, el doble filo lomo vale 30, ¿no? En primera zona vale 30. Vale 30. Y en la segunda zona vale
todo vale la mitad de lo que vale en la primera. O sea, 15. Hiciste 45 puntos en el primer toro. En la primera zona hice campanilla, que fueron 2 filolomos. Pero en segunda zona hice fue filolomo, campana. Ajá, bueno, entonces son 30 y 15. 30 y 10. Ya la campana en primera vale 20 y en segunda vale 10. Ok, correcto. Así es hice 40 al primer toro. 40 al primer toro. Ese 40 al primer toro allá es como cuando sale un venezolano aquí en los toros de 4. 3 puntos. 3 puntos. Esa es la puntuación ideal de que el goleador necesita hacer. Exacto. 3 puntos. 3 puntos. Así mismo es. Ajá, y entonces te gustó quedarte pegado, pregnado. Sí, de una vez que fui a ese coleo, la gente que me cargaba, después me hicieron ir a otro coleo y así fui. Y ahí me gané varios coleos por allá. Y ahí empecé, y ya después empecé a ir a los coleos internacionales y a los coleos grandes, ya más hacia al centro de Colombia. Pues. ¿Y ganaste tu primer internacional? Lo gané en Yopal Casanare, una Copa América. Eran 2 categorías, una Copa América del primer día y una Copa América del coleo grande, que era sábado y domingo. Y el primer día empaté con un colombiano. Éramos, no me acuerdo cuántos coleadores éramos, ese día éramos como 200. Empaté con otro colombiano y el colombiano allá, después que empatamos, yo me fui a acostar porque eran demasiados. Yo salí en los primeros turnos, después me fueron a buscar porque había que desempatar con toro. Y cuando yo llegué a la manga, éramos amigos, pues, el hombre me dijo que no desempatáramos, pues, que partiéramos el premio, pues. Y entonces yo, que éramos amigos y era la primera vez, le dije que sí, está bien, y así quedamos. Nos tocó desempatar nada más por el trofeo y la vaina, y entonces el chamo, en el toro que nos echaron, el toro mío salió muy maluco. Pues hablamos con los organizadores que íbamos a quedar así, vaina, y dejamos eso así. Porque esos toros los colean y los recolean y los vuelven a recolear. Sí. Eso es vuelta y vuelta. El ganado lo echan, si son 100 coleadores, te echan 100 toros en la primera ronda. Y esos mismos 100 toros los devuelven. Los devuelven los 100, le dan cierto tiempo para que descanse y los vuelven a echar. Reponen el toro que se parte, el toro que salga bravo, eso ya lo van apartando en un corral en el fondo y ahí le meten otro ganado nuevo, pero ya ahí toca correr con la suerte de que le salga uno de esos. Ajá, y cuando ganaste el internacional ese, ¿cuántos puntos terminaste haciendo? 70. 70 puntos. La puntuación ideal. Campanilla y campana, y al otro toro campana y campana. El coleo colombiano, si tú pelas una campana que le hagas costado, ya no vas para el baile. No va para el baile. No se necesita suerte. Se necesita que ese día esté lloviendo mucho y que la figura no se dé. Que así esté lloviendo, igualito la figura allá las hace. Esta es la puntuación. Cuando la manga es buena y el ganado es buena, se gana con campanilla en el primer toro y campanilla en el segundo toro. Son 80 puntos. Va a ser 40 el primer toro y 40 el otro toro. Pero cuando los promedios son regulares, ni extra ni malos, 70 es la puntuación que todo el tiempo se gana en un coleo, unos toros coleados. ¿Y andabas montado en qué? Yo ahí conocí un amigo mío que venía mucho de Venezuela y el muchacho se hizo muy amigo mío, se llama Jesús Manuel Castañeda. Él es araucano, pero ya tenía bastante tiempo viviendo en Yopal y él me consiguió un caballo. Y a raíz después que yo conocí el dueño del caballo, ya el dueño del caballo me llamaba y coleaba en el caballo. Aquí está el caballo. Se llamaba Punto Aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. En este caballo ya tengo 3 años coleando la Copa América en ese caballo. Y los 3 años el caballo le he hecho campanilla en la final. Hemos estado, no joda, pero todo el tiempo metido en la final con el de caballo. La mano, agarradito. Muy bueno el caballo. Incluso hubo una Copa América donde lo metimos, eran clasificatorias. Coleábamos 130 coleadores el día viernes, coleaban 130 el día sábado y para la final pasábamos 70. Yo coleé el caballo el día viernes y con él lo coleó otro coleador. Coleamos 4 coleadores en el caballo y una mujer.
en la categoría de las mujeres. Y el caballo metió a 3 coleadores en la final y a las mujeres. En la final lo coleamos 4. Las mujeres de aquí han hecho un muy buen papel allá. Sí, bastante. De verdad que sí, que las mujeres que van, a ellas se les hace un poquito más fácil que a los... Primero porque son más poquitas. Y segundo y que son bien bonitas también. Y que las mujeres, coño, allá se les hace más fácil de hacer la figura. A ellas. A ellas. Sí. Y siempre las veo ahí peleando. Sí, también, siempre van metiendo papel. Sí. Y hay varias campeonas mundiales de aquí hechas allá. Sí. Recuerdo que Ana Morle creo que ganó un mundial. Alexandra Jiménez. Alexandra Jiménez ganó también. Odalis creo que ganó uno. Odalis Alba. Odalis Alba. Yo creo también. Bueno, yo ya no recuerdo. La Barbie, la dueña Fresita, que está coleando por la Guaira. Venecia. Venecia Piña. Ajá. También ha quedado campeona allá. De esos coleadores con los que tanto te has dado la mano, ¿cuál es la figura del coleo que coño, ese carajo yo quisiera ser como él, o lo admiro, es mi ídolo? Pues no, yo cuando pequeño, que iba mucho a los milenios, siempre veía al Neo. En aquellos tiempos el Neo. Fueron como 3 épocas diferentes antes de yo empezar. El Neo Azuaje. El Neo Azuaje. Yo lo veía mucho a él porque él fue el que ganó el primer milenio, creo que lo ganó él. Pero en sí, yo iba a la manga y yo veía al Neo fino, pendiente de los turnos, pero me gustaba mucho cuando llegaba Jesús Aguilera en una yegua a la Sama, yo no me acuerdo cómo se llama el nombre, y yo los turnos de Jesús Aguilera, pues estaba pendiente, era para verlo, y ganaba el Neo, ganó como 2 o 3 seguidos, pero me gustaba, era como coleaba Jesús Aguilera, y era época diferente a la del Neo, era mayor Jesús Aguilera. Y él llega, pues, siempre escuchaba las canciones y Jesús Aguilera. Entonces, la oportunidad que tuve de conocerlo fue ahí en la manga de Guanare, en un milenio. Y después, somos tan diferentes de edad, de la época de edad, y tuve la oportunidad en el año 2023 de colear un Alfa y Omega y lo metieron a los dos. Metieron a Jesús Aguilera y metieron a Omar Gamarra. Saliste con ellos. Pero coleo internacional. Nos tocó colear, que nos metieron ese Alfa y Omega, nos tocó colear y compartir con ellos, pues. O sea, somos épocas diferentes, pero me tocó compartir las coleaderas de Alfa y Omega con ellos. En los libres sí entra desde el C, el B, el A, el máster. Sí, entra todo. Mire, y hablando de Jesús Aguilera, ¿qué opinión tienes tú de lo que acaba de pasar en el Supermaster? Pues yo vi la cuestión de la coleada de Rafael Castillo, ¿no? Rafael Castillo. Con Jesús Aguilera. Rafael Alejandro Castillo. Bueno, son cosas del coleo que de repente todas las personas tenemos diferentes pensamientos. Todavía creo que no se ha definido o ya no se ha definido. Entonces, pero la coleada polémica es nula. O sea, yo que voy mucho a esta zona, pues he conocido más de coleadas. Allá son más estrictos que la coleada de aquí. Pero sí, también la vi muy nula. Muy nula. Muy nula la coleada. El toro quedó con la cabeza en alto y aparentemente las patas recogidas. Fue lo que vi. Yo la vi sopo 200 veces y la coleada es nula, de verdad. No deberían estar pasando esas cosas en los toros coleados, y menos en un campeonato nacional. También a veces, bueno, es difícil. Tenemos que hablar obligatoriamente con este tema de los jueces. A eso iba, pues a veces yo soy un coleador que yo me siento en la manga y estoy viendo y me toca un artículo a mí, a veces es injustamente, como a veces están totalmente cierto lo que dicen los jueces. Pero todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Yo a veces también le veo responsabilidades a los jueces de manga, por lo menos los jueces de manga les toca muy difícil. Sí. Les toca difícil porque ellos primero andan en un caballo que primero tienen que conducirlo, no le van a dar un caballo a él, te le dan cualquier caballo ahí.
y ellos andan allá y siempre tienen que estar en la jugada, pero a veces quedan tapados y no lo ven. Y yo a veces me pongo a ver, bueno, no era de él, era del otro, pero en realidad el juez, veo al juez y una vez el juez no vio cómo hace un juez ahí. Entonces, a veces les toca equivocarse por obligación, como a veces hay veces que se equivocan, no sé, de repente como para ayudar al otro, X, Y, pero sí en esa parte de los jueces es muy difícil el tema de solventarlo, es como complicado, porque como te digo, pues a veces ellos quedan muy tapados que no ven y no encuentran qué decisión tomar y le toca que regirse por el artículo del que llegue a la parte más baja, en la cola. ¿Quién crees tú que es el mejor juez hoy o que viste en tu infancia como un tremendo juez el día de ayer? No, pues yo en realidad pues hay muchos jueces buenos, jueces a caballo. El trabajo más fuerte emotivo son los de los jueces a caballo. En la época de antes, pues, como Tulio Bonilla era de donde yo vivo, prácticamente fue otro pilar que nos ayudó, pues yo admiraba mucho a Tulio Bonilla. Hoy en día hay muchos jueces buenos, tanto narradores, que si el chino, que si la narración es muy diferente a lo que hacen los capitanes de manga, pero me gusta por lo menos un juez como es Miguel Mujica. Aparte de como persona, me gusta como él, de repente él no es juez de a caballo, pero si lo pone en el coso, si lo pone en el tapón, él es una persona humilde que le toca decidir, él de repente no compara una cosa con la otra, sino que le toma la decisión, la que él tiene que tomar, pues a lo mejor yo estaré equivocado, a lo mejor en otras cosas habrá hecho otras cosas, pero yo desde que lo estoy conociendo, como persona veo que Miguel Mujica de verdad es un juez. ¿Compartes el nombre de él? Sí, Miguel Mujica. Mira, y no me dijiste quién es bueno, sí, Jesús Aguilera. Y en cuanto a la fémina. Como coleadora. Ajá. Coño, o sea, había, por lo menos en las épocas de antes, Dircea Cicarelli, que sí, la Irene Flores, toda esa gente, pero yo siempre admiraba mucho, era a Diana Maluenga. A la generala. Sí, de verdad que esa mujer tuvo una trayectoria impecable y de verdad que esa mujer era de admirarla en una manga de coleo. Hoy en día las muchachas de hoy en día pues son coleos distintos a los de antes y es difícil comparar una de la otra porque hay bastantes mujeres buenas, vienen coleando bastante. Que vienen coleando bastante y entonces un fin de semana gana uno, un fin de semana gana la otra, ella la favorece mucho cuando le ubican el caballo que realmente no sea el más arrecho o sea el más regular, pero que ella se adapte al caballo es lo más importante para que vaya a un campeonato. En cuanto a las mangas de coleo, la manga que creas tú que es de las mejores del país, y tenemos que hablar de las mangas colombianas porque tú estás casi mudado para allá. La manga, esa manga de Barquisimeto a mí siempre me ha gustado. Juan Canelón. La Juan Canelón. Siempre me ha gustado porque llueve, pues siempre hay la manga de San Juan es igual a la de Barquisimeto. Cuando llueve, la de Barquisimeto le cae un poquito de agua porque no está echada completo, la de San Juan está echada completo. Pero la manga de San Juan no tiene buen terreno como el que tiene la de Barquisimeto. La manga de San Juan, las veces que yo fui, cuando el terreno se ponía fuerte, era fuerte para los caballos. Y a eso le daba mucha ventaja al ganado de que metieran las patas y era difícil de colearlo. Se afirman mucho. Yo las veces que fui compartí eso, vi eso. Y el toro cuando llegaba al tapón ya llegaba sin energía. Lo que le tocaba a esa zancadilla, meterse en esa arena y sacarla, llegaba y se cansaba. Ya no daba más. No daba más. No era que el toro era malo, sino que la manga era pesada, cansaba mucho los caballos. ¿Cuántos campeonatos nacionales has participado tú? Cuando después que cumplí la mayoría de edad, empecé a ir a los campeonatos, agarré casi todos los C, fui los B, la Copa de Aniversario, fui la Cheo Hernández, como era en Popelón, yo vivía allí, pues las primeras
participaba casi que porque quería desfilar, estaba muchacho, entonces con aquella fiebre y vaina, claro, quería. Pero sí colié mucho a Cheo Hernández. Copa de Federación sí fui solo a 2, pero la Cheo Hernández sí fui bastante. Campeonato A, pues ya que me gustó mucho ir para acá, a veces me chocan con coleos, con todos los coleos en Colombia que son buenos. ¿Y prefieres coger para Colombia? Me voy para allá. Pero sí he ido como a 3A. El último A que fui con Ganadería Pedro Juan, en buenos caballos. ¿Y tumbé? ¿Qué caballo cargaba? Cargaba la manita High Bron, una yegua amarilla de ellos. Después colí en ella, la yegua se lesionó y me prestaron Ciguaraya, lo del tiro. Como estaban ahí mismo en Maracay y andaba con esa gente, pues ellos fue lo que me metieron Alfa y Omega y después, vamos a colear el campeonato y fui con ellos. Por Varina fui. No te tocó montarte en un brother, en el administrador, ¿cómo es que se llama? El caballo en el que quedó campeón, coño, se me fue el caballo, se me fue el nombre del caballo. ¿De dónde? ¿Guanare? No, de los de Pedro Juan. El gerente. El gerente. Cuando yo fui al el administrador. Estaba cerca. Por ahí iba. Yo cuando fui a Camaroncito es muy amigo mío. Y en ese momento que yo fui al el gerente estaba empezando. Y él lo llevó. Él iba a colar en el buitre y en la traqueadera que estuvimos trabajando los caballos. Él me decía, mira, yo tengo ganas de meter este caballo me gusta. Y era nuevo. Era más élite, era mejor el buitre. ¿Qué le pasó al buitre en el ojo? En Acarigua. Creo que fue una espuela, en un recoleo, una espuela. Un espuelazo. Creo que fue un espuelazo. Y ahí perdió el ojo. El caballo toñeco. Lástima, ¿verdad? Sí. Mira, y en cuanto a las caídas, las lesiones, ¿qué carajazo te has dado que, coño, que te carga pendiente, pues el chi? Yo, es de acuerdo a como las personas quieran llevarlo en el ring. Yo por lo menos en esa finca sí me caí, pero era porque estaba muchacho y corría a lo que fuera en el caballo que fuera. Pero un amigo mío, yo aprendí de un amigo mío que me dijo, el día que usted se haga coleador y sea coleador, si le toca colear, no lo haga por fiebre. Porque yo tengo hijos, me dijo él, y yo el hijo mío no lo dejo montar en cualquier moto. El día que va a colear un caballo bueno. Si no colea. Si le va a poner las nalgas es una vaina buena. Y eso lo hice yo, mira, después que yo empecé a colear bastante, el día que yo sabía que no iba un buen caballo, no me metía. No, decía, no voy a colear. Y siempre cuando iba a colear, iba un buen caballo. Y la mayoría de las caídas, de repente el caballo lo que necesita es correr por uno caerse. Pero si te anda un caballo veterano es menos factible que te se caiga. Por supuesto. Entonces, eso yo nunca tuve, gracias a Dios, nunca he tenido. No has tenido una lesión así, no. Y eso es que me ha tocado, pero no he llegado para allá. Y eso, gran parte de eso es eso. De caballo, sí. Si uno no carga un buen caballo, que la mayoría de caballos que se caen, las caídas fuertes son porque el caballo no es veterano. Ya un caballo que se defienda solo, pues uno se cohíbe de esa, ¿cómo es? Las evita. Y eso me pasó a mí. Nunca tuve, gracias a Dios, lesiones por nada del mundo. Gracias a Dios. Mira, y en todos esos caballos, ¿cuál es el que se ha dado la mano contigo? El que lo has sentido tú de la confianza, pues. En Guanare había unas yeguas, unos caballos que coleaba Omar Soto, coleaba Johnson Guillén, hasta el mismo Camarón, esa gente, que eran de una calle que se llamaba La Campanera, de Aldo el Papa, y los hijos, Roberto el Papa. Yo una vez colí en un milenio una yegua de ellos nueva y la yegua se lesionó y ellos me prestaron una yegua que tenían veterana ahí, pero la agarramos sin traqueo y sin nada y colí fino en la yegua. Se llamaba La Vikinga. La Vikinga. De ahí en adelante, después que yo metí esa yegua, de ahí en adelante la agarré de confianza, que yo a los toros que iba, yo corría esa yegua a rienda suelta.
la mandaba para el toro, que era seguro de que esa yegua era imposible, y era una yegua como de 600 kilos, ella no era alta, pero era gruesísima y larga, era un yeguón que para moverlo había que darle un taparazo duro de verdad para hacer la pasada, y yo corría para el toro, yo no miraba para atrás, quién viniera y nada, yo corría para el toro, era duro, que yo sabía que esa yegua se defendía y fue que colí bastante en esa yegua, y me gané muchos toros en esa yegua. Bastante. Esa la tenía yo de confianza. Y el de Colombia, ¿cómo es que se llama? El punto aparte. El punto y aparte. Punto y aparte. De Tames el caballo, de pero Tames. El hombre juega mucho su caballo. El dueño del caballo, él es apostador de todo. Y él cuando le toca ir a jugar, él juega a su caballo así venga, quien venga, salga quien venga, el hombre juega a su caballo. Y no le dice que no a nadie, el que lo necesite, monte. No le digo que esa final colíamos como 4, le decían el caballo del pueblo, el que no cargaba el caballo lo metía. Aquí había un caballito, no sé si tú lo conocías, del caballito de la remontada, quien va a creer, en Toruno, en la fiesta de Toruno. Quien va a creer era un caballito rucio chiquito, tenía ahí un pelito de sangre de árabe, pero criollito. Más bueno que el carajo. Mira, chiquito pero con el corazón así inmenso. En Toruno lo remontaron 7 en una fiesta de Toruno. 7 coleadores y eran 3 salidas por coleador. ¿Cuántas veces salió ese animalito a colear? Y turnos de 5 minutos. Imagínate. Caballo acostumbrado. Coño, no, y tenía ese caballo le metieron 28 cornadas. Lo cornearon los toros, lo corneaban las guafas de las mangas pueblerinas. No, 28 veces. Y extremadamente bueno. De hecho, yo tengo una anécdota con él porque yo nunca había logrado quedar campeón en una tarde de toro. Y me dijo Parrita, Rafael Parra, me dijo, Raulito, yo te voy a poner a que quedes campeón, móntate en quien va a creer. Y me lo llevé para la granja. Y ahí lo tuve como 15 días y traqueándolo y vaina. Y sí, lo metí un domingo de toro y quedé campeón, le hice 6 puntos. La única vez que yo quedé campeón fue en ese caballito. Mira, Marco, ¿qué rescatarías tú? Ya vamos a eso. Dámele un consejo a los muchachos, a los jóvenes coleadores, los que vienen por ahí detrás de ti, a la familia de los toros coleados, a la familia del coleo. Bueno, cada vez en el mundo que nosotros vivimos, como siempre, hay cosas que van innovando. Pero de verdad los muchachos, la tradición no hay que dejarla perder. La vestimenta de un llanero es de un llanero. O sea, lo digo porque de repente hay coleadores que aprendieron al coleo siendo un llanero y hoy en día quieren imponer otras cosas que una persona llanera por lo menos no lo va a hacer. De repente son cosas que innova, pero coño, hay que apartar eso un poquito a un lado, y las costumbres llaneras son las costumbres de nosotros, los que de verdad somos criados en el campo. Pues hay cosas que no hay que involucrarlas con el coleo, pues. Algo así como lo de las fiestas del Orso este año. Relativamente. Una cosa con la otra. Apoyemos a aquella gente que de repente están de un empujoncito para rescatar la fiesta de un pueblo. La fiesta de pueblo no hay que dejarla perder. Y allí los colegios de pueblo económicamente son más económicos que de repente otros eventos, y allí es donde salen los coleadores. Hay que terminar de dar ese impulsito en el tanto como ayudarlo, que si con esto te ayudo, para que esta fiesta de pueblo no se pierda, que de ahí salimos todos los que hemos sido coleadores, pues relativamente llevamos esas raíces, empezando por esas costumbres llaneras. ¿Por qué universidad quedaste tú campeón? Por la UNEY. Por la UNEY. La UNEY. Yo cuando me fui a esa finca de papelón que te dije,
ahí era del capitán Seija, Jesús Seija, y él tenía un hijo que se llamaba José Rafael Seija, que coleaba. Él fue donde yo, en esa finca, junto con ellos, fue donde yo aprendí todo lo que se es involucrado con el coleo. Y él puso a su hijo a estudiar y me puso a mí para que su hijo le gustaba ir a la finca, pues trabajar. Siempre trabajó desde pequeño, pero él quería ver a su hijo estudiando y me apadrinó con el hijo de él para que estudiáramos juntos. Para encaminarlos a los dos. Encaminarnos a los dos, y nos apoyó en todo. Él sí lo puedo decir, junto con su hijo, ¿Qué su estudiaste familia. en la UNED? Estudié producción animal. Producción animal. Producción. ¿Te graduaste? No me gradué. Tuve así a puntico de, póngale que me faltaron 8 materias. Yo tengo ya los pensos, tengo los pensos que me daban junto a las materias que yo iba aprobando y las que me hacían falta, las unidades de crédito que tenía cada materia. Y todo eso lo tengo yo en mi casa. Me faltaron como 8 o 9 materias para graduar. Me puse a trabajar, ya el trabajo me jaló por un lado de lo que tenía que hacer. Ya en la situación que estaba viviendo tenía que enfocarme más en el trabajo porque era el impulso que yo llevaba para poder. Ya le había agarrado el ritmo al trabajo. Tenía que. Se me puso difícil porque yo viviendo en Papelón y la UNIYES de Guanare era de Mesacavaca arriba. Mesacavaca, sí. Entonces ya era lejos, sí. Entonces, ni hacía una cosa ni hacía la otra. Congelé de repente con el tiempo. No, después que me puse a trabajar, que empecé a trabajar, nunca, sí. No volví más para la universidad. Ya me tocaba. Esa universitaria era por vicerrectorado en aquel tiempo. Yo me acuerdo que el primer eliminatoria que a mí, para poder ir a un campeonato, tuve que ir a una eliminatoria en Libertad. Estaba San Carlos, estaba Apure, estaba Barinas, que era la cabeza de todo. La cabeza, sí. Y nosotros allá. Y yo gané esa eliminatoria. Por Barinas, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes recuerdas que estaban? Por Barinas. Sí, déjame ver, si mal no. Creo que el coordinador de esa vaina era Rafa Caballero, ¿no era? Ya en esa época que yo estaba, no. Ya él había pasado. Ya había pasado. Ah. Ya había pasado. Yo en Barinas me topé. Ay, no me acuerdo. Yo siempre lo veo por ahí. Jodí mucho ese universitario. Era muy mamador de gallo, le decían Cubarro. No me acuerdo cómo se llama, un muchacho chiquitico. Torre, uno de Libertad, Carlos López, Leo Altagona. Ya después fue entrando el hijo del Gordo Castro, Rodolfito, que está ahorita por ahí coleando, Rodolfo Sánchez creo que se llama él. Yo entrando y saliendo de esa partida de Altagualpa, no jodas, Nelson Camero, el hijo de Nelson también estaba en ese grupo, Leonel Fernández, el hijo de Leonel Fernández, todos estudiaban ahí, me tocó con ellos, Chocorrales. No recuerdo así mucho, bastante todavía, pero éramos varios, porque esa eliminatoria de cada rectorado íbamos como 10, 15. De Guanare veníamos un montón. Hablando de eliminatoria, ¿tú no crees que habiendo eliminatorias en las asociaciones de cada estado, hay más oportunidades, más chances? Porque hay una tajarra de coleadores buenos, pero que no tienen la oportunidad. Claro, eso tiene que ser así. Para que eso camine, de repente camina mejor, pero para que eso camine bien y que todos tengamos la misma oportunidad, tiene que haber eliminatoria. Porque en la eliminatoria tú tienes la oportunidad de poder ir a un campeonato nacional. Y para un coleador ser campeón nacional, si no un campeonato, ¿cómo hace para ser campeón nacional? Igual que yo siempre he compartido esta idea, si algún día pudiera decírsela a los presidentes de la Federación Venezolana de Coleo, aquí hace falta un campeonato nacional de coleo, donde participe todo aquel que no sea campeón nacional, para que haya un verdadero nuevo campeón nacional. Yo no puedo ir a ese campeonato porque ya yo soy campeón nacional. No es que sea novato, no es que sea Mateo, porque hay muchos coleadores buenísimos que no han podido ser campeón nacional, pero hay muchos coleadores que vienen así, que debería haber cada estado hacer una eliminatoria
de donde no sean ninguno campeones nacionales y junten los 24 estados y que salga un nuevo campeón nacional. Porque el otro cuento es el siguiente. Ya hoy por hoy, no, es más, no hay un estado. No creo que haya no hay un estado que los 4, por no decir los 8, ¿verdad?, del equipo, sean del estado. Así mismo es. No hay no lo hay. No lo hay. No hay un solo estado. Mira, esos muchachos toditos son del estado. No hay ningún equipo que tenga eso. Así mismo es. Yo el que veo relaciono siempre así que carga coleadores de esos. No lo carga los 4, pero siempre le veo que carga 2 o 3 es portugués. Portuguesa. Sí. Por lo menos ahorita Portuguesa carga a Sebastián y ahí a Carigo. Carga los Leonardo. Los Leonardo, ellos son de ahí. De ahí el que no es de ahí como tal es el Bagre, Carlos Rodríguez. Carlos el Bagre Rodríguez. Él es de ya como de Cogede. Pero por lo menos Manota, pues, coleaba para Portuguesa, pero era de ahí, de Portuguesa. Johnson Guillén, Portuguesa, Ramón Arias. Siempre yo le veo a los presidentes de Azocolo Portuguesa que han metido, siempre se mantienen con 2 o hasta 3 coleadores que sean de su estado. De su estado. Porque el resto no se ve, en palabras que no se, eso ya no se ve. No sé. Entonces rescataría las eliminatorias obligatorias para todas las asociaciones. Claro, eso uno todo el tiempo los mismos. O sea, no digamos que el presidente de una asociación se reserve un nombre o 2. Tiene que hacerlo también. Es validero. Es validero, claro. Pero que el resto sea porque se la ganó, pues. Porque se lo ganó, porque también tiene sus ganas de ir al campeonato, pues. ¿Cómo va el campeonato si no tiene la oportunidad de eliminarse con nadie? Si no quedó, pues ya es parte de Pérez el otro año. Así mismo es. Así mismo es. Dile algo a Raúl García y a la directiva de la Federación Venezolana de Colegio. Dile algo. No, yo siempre he querido decirle no a Raúl, ya yo viví las épocas de otros presidentes, que ese campeonato tiene que incluirlo. Tiene que incluirlo, que cada estado tenga el derecho de llevar, van a ser coleadores nuevos. No de repente no tenga el mismo nivel o puede tener hasta mejor nivel. Pero siempre Raúl García debería como ponerse en pie e implantar ese campeonato nacional de coleo donde cada estado lleve sus 4 coleadores junto con los suplentes, de que ninguno sea campeón nacional. Y así sí va a haber un verdadero campeón nacional de coleo, un nuevo campeón nacional de coleo, porque todos los que van a participar no son campeones ninguno, tienen el derecho y la oportunidad de que sean campeón nacional. Pero tendría que ser por categoría, por supuesto. O sea, un campeonato de cada una de las categorías. Ya ahí se le haría como difícil de ponerlo en cada categoría, porque va a crecer, van a hacer muchos campeonatos. Y por lo menos ahorita. O sea, tú estás hablando de un campeonato categoría libre. Categoría libre que agarre todas las categorías y salga un campeón nacional de ahí, un nuevo campeón nacional. ¿Ven? Es una propuesta de un campeón nacional. Claro, así hay muchos peleadores que son buenísimos que no han tenido la oportunidad de ir. Y eso ya fuera de lo referente, ahí obligatoriamente el Estado puede hacer sus eliminatorias, porque no va a tener compromiso con, coño, este coleador me ha ganado, me ha puesto el Estado, tiene su mérito, ya no va a tener compromiso con él, porque ese coleador sabe que para ese campeonato no puede ir, porque son coleadores que no han sido campeón nacional los que van al campeonato. Este campeonato hace falta en Venezuela. Bueno, ahí tiene para que tomen esa idea. Marco, la pregunta obligada aquí, de las fiestas patronales, toros coleados, tantas fiestas de pueblo, de toros, campeonatos nacionales, internacionales, corazones rotos que hayan quedado por ahí. No, así pues como
como te digo, cualquier deporte en la juventud, en cualquier deporte que tú vayas, siempre van a haber muchachas. Yo fui muy poco de eso en el sentido de que, como te dije, que yo las personas así que uno no tiene que ser ni muy allá ni tampoco muy atrás. Uno tiene que mantenerse ahí en el centro. Esas personas que son muy Ni allá, muy tímido, ni muy extrovertido. claro, porque tú no sabes a qué pueblo vas a llegar y de repente aquella mujer que te coquetea, así como te coquetea a ti, puede coquetear a muchos. Y eso a mí nunca me ha gustado. Yo soy de verdaderamente como hay mujeres que tú vas a, muchachas que tú llegas a unos toros y pues de buena familia, que no sean así tan, coño, que se te quieran meter por los ojos, ¿no? De repente el amor existe de primera vista. Claro, pero hasta ahí pues tienes que reservarte tus cosas de que no te puedes ir a las primeras porque eso nunca me ha gustado. Y a veces yo, cuántos pueblos no he ido y vaina, y no es que no le pare bola, sino que no me gusta. Eso no me ha gustado. Si me gustó una muchacha, pues ya yo veré cómo hago para conocerla. Para acercarme, pero hasta ahí. Mira, una anécdota, de esas anécdotas que uno está acostado, meciéndose en una hamaca y se acuerda y se ríe, como dice el refrán, el que se ríe solo de sus picardías se acuerda. Una anécdota de esa. De coleadera, Carapacho Núñez una vez me llevó, me dijo, Marco, ¿quieres ir a colear para Lorza? Sí, si quiero, no voy a querer. Me dijo, vamos que le tengo un caballo. Y me anotaron y me pagaron. Y me embarqué con ellos. Con Carapacho nunca falta un pocotón de muchachos encaramados en la camioneta. Carapacho Núñez, Otero, Vizcaya, Carapachito. No, tú, si no son los hermanos, son los primos, los tíos, familia, amigos. Todo el tiempo andan un rebaño. Y me voy, muchachos. Y me voy yo con ellos a Lorza. Él me llevó el caballo y me llevó el patrocinio y todo. Salía en el turno 5, me acuerdo. Obligatoriamente, justamente en el Lorza dijeron que el coleador tiene que cargar su chaleco. Y yo en ese momento no tenía sino una sola, 2, 3 camisas. Y tenía que buscar un chaleco y yo no sabía qué chaleco era. Y entre la vaina que yo me arranco, que cruzo la manga, paso aquí para el otro lado, que voy allá arriba a preguntar qué color de chaleco era, a ver quién me prestaba uno, yo dejé el caballo donde estaba esa parva de muchacho, de vagabundo. Mire, yo cuando regresé, que supe que era yo el conseguí que el chaleco era yo, que iba al turno 4 ya, estaba coleando entre la manga, y yo veo un pocotón de gente justamente donde yo me había dejado el caballo. Tomando fotos. Yo no saqué el teléfono mío para tomar fotos porque no lo cargué en ese momento, pero me acerqué a ver qué era lo que estaba pasando. Y después que me reí un rato, vi que era el caballo que yo cargaba. Mire, los mismos compañeros míos, por ahí encontraron un tanque de una moto, un chasis, eso le amarraron en la silla de todo al caballo que yo cargaba. Ese caballo estaba así, del peretero que cargaba encima, y le pusieron un cartel donde decía de papelón pa' Lorza, y yo me reí bastante con el mismo caballo que yo me reí, y salí el turno, y todavía salía el turno y cargaba unas pimpinitas amarradas de la cola del caballo. Eso casi pierdo el turno arrancándole al caballo ahí. Carapacho nunca contó esa partida. Todo el tipo. Ahí sí te quiere una anécdota, vayan de Carapacho, que ahí sí hay. Por coñazo, de cantante para arriba. Yo tengo una me hiciste acordar. Yo tengo una de las caballerizas allá en Barinas. Estaba la manga, las caballerizas y un potrero, lo que es el barrio Independencia ahorita, era un potrero. Y los caballos los largaban todas las tardes, a las 5 de la tarde le abrían la puerta al caballo y se iban solitos para el potrero. Y había un burro que se cebó, llegaba el burro a meter la cabeza y a comerle el alimento que dejaban los caballos. Y han agarrado cuando eso vivía el finado, el negro Mandinga, no sé si lo llegaste a conocer. Bueno, es un carajo muy famoso que él vivía ahí en las caballerizas. Y entonces encerraron al burro en la callejuela de las caballerizas, ¿verdad?
y lo han agarrado y le amarraron 2 latas de zinc del rabo y le dieron una nalgada. Ese burro todavía anda corriendo de donde deja la lata. Perdió el rabo, perdió la lata, pero es que corre. Eso fue todo el tiempo así, todos los burros, siempre les hacen esa vaina. Y le amarran latas y es que corren duro. Sí. Sí. Bueno, Marquito, muchas gracias, mi hermano, por estos minutos. Agradecido de las atenciones en tu casa, y vamos a promocionar el video, vamos a lanzarlo Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, todo donde haya toros coleados. Sí, señor. Y a ver dónde nos internacionalizamos para este próximo año, si Dios quiere. Listo. Este año tenemos varias visitas por ahí. Panamá tenemos que ir este año.